Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal, soy Antonio Muñoz. Bueno, he querido titular este vídeo de una manera bastante impactante: la rebelión de los jueces. Os estaréis preguntando a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de algo que cuando menos choca y de qué manera. Veréis, por primera vez en la historia judicial de este país, y ya tiene mucha historia, numerosos jueces de primera instancia, fundamentalmente, también de instrucción, primera instancia de instrucción, e incluso algunas secciones, algunas audiencias provinciales, están haciendo caso omiso a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Esto es la primera vez en la historia judicial española que sucede, y también es la primera vez que acontece a nivel europeo. Os estaréis preguntando cómo es posible que se haya llegado a esta situación. Bueno, pues veréis, se ha llegado a esta situación porque lo que hasta hace no demasiado tiempo era poco menos que palabra de Dios, ese Tribunal Supremo que hasta hace poco tiempo era, pues, divino, pues ha dejado de serlo. ¿Y sabéis por qué ha dejado de serlo? Ha dejado de serlo porque ha perdido credibilidad. Y ha perdido credibilidad porque no se pueden hacer las cosas peor, por lo menos en lo que respecta al tema o al asunto de los temas bancarios y más concretamente los temas hipotecarios. Voy a tratar de hacer un breve resumen demostrativo de las meteduras de pata, de las contradicciones y de el por qué el Tribunal Supremo hoy, al menos en materia bancaria y más específicamente en materia hipotecaria, carece de una gran dosis de credibilidad. Todo esto empezó en el año 2011. Y empezó en el año 2011, concretamente el día 19 de julio, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una cuestión prejudicial es aquel planteamiento que se hace al Tribunal Europeo cuando un juez, cualquiera de este país, entiende que hay dudas o que tiene dudas sobre la posibilidad de que una sentencia dictada por el Tribunal Supremo pudiera contravenir la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué sucedió entonces? Se planteó esa cuestión, porque este juzgado entendió que había motivos y razones para sostener que el Tribunal Supremo se estaba columpiando en un tema muy importante, cuál era el examen de las cláusulas abusivas de un contrato de préstamo hipotecario. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues sucedió que 2 años después, el llamado caso ACIT, que es con el que se dio el pistoletazo de salida en toda esta historia de la rebelión de los jueces a la que me estoy refiriendo, pues concluyó, en virtud de sentencia de 14 de marzo del año 2013, de que el señor Acit y su abogado tenían razón y de que el juzgado, el tribunal español, estaba obligado de oficio, es decir, sin que nadie necesariamente le tuviera que preguntar al respecto, estaba obligado de oficio a examinar si podría haber una vulneración de la norma o de las disposiciones comunitarias, es decir, si pudiera haber supuesta o presuntamente un carácter abusivo en una cláusula hipotecaria. A partir de este momento se abrió la espita y, como digo, el pistoletazo de salida. Un pistoletazo de salida que ha concluido, entre comillas, de momento, con la sentencia dictada el 28 de febrero de este año 2019 por el Tribunal Constitucional, dando no la razón, sino reafirmando lo dicho por esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal Constitucional lo que ha concluido es que ha dejado abierta la puerta
para que puedan ser revisados todos los juicios, o mejor dicho, todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que estuvieran suspendidos en este momento y también todos aquellos desahucios que ya se hubieran practicado. Fijaros la que se ha montado. ¿Por qué? Pues porque entiende que si el juez que entendió en su caso de estos supuestos no hubiera examinado de oficio el carácter presuntamente abusivo de la cláusula que dio lugar después al desahucio del afectado, podría ser un procedimiento a revisar e incluso podría ser declarado nulo. Os podéis imaginar las consecuencias que esto podría conllevar. Pero esto fue el principio. Continuó el asunto, algunos jueces empezaron a tomarse en serio lo que decía el Tribunal de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando todo esto, digamos, de alguna manera pegó el bombazo, por decirlo de alguna forma, fue el día 9 de mayo del año 2013, cuando el Tribunal Supremo se manifestó en una sentencia muy discutible sobre el tema de las cláusulas suelo, diciendo que la cláusula suelo podría ser una cláusula abusiva si no hubiera sido ubicada e informada debidamente con la debida transparencia el prestatario hipotecario, pero dejando claro que en ningún caso tendría carácter retroactivo, es decir, que los efectos de esta sentencia solo serían a partir de ese momento. Claro, cuando el Tribunal Supremo declara abusiva y en consecuencia nula la posibilidad de esa cláusula, un estudiante de primero de Derecho sabe que una cláusula nula es una cláusula nula desde siempre y no a partir del día en que a mí se me ocurra dictar una sentencia. Bueno, pues el Tribunal Supremo se columpió, y de qué manera, con esta sentencia, hasta tal punto de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le tuvo que enmendar la plana, y de qué forma, con la famosa sentencia ya de 21 de diciembre del año 2016, en la que establecía que la cláusula suelo tendría, al haber sido declarada nula, carácter retroactivo, es decir, que se podría reclamar todos aquellos intereses cobrados de más en aplicación de la cláusula suelo, cualquiera que hubiera sido la fecha en la que hubiera, o mejor dicho, desde el momento en que se hubieran incorporado al préstamo hipotecario. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, entre comillas, me vais a permitir la expresión, hizo la primera gran cagada. Bien, pero no os preocupéis, a partir de aquí fue cuando las cosas empezaron a cambiar, porque empezó a haber numerosos jueces en este país que empezaron a darse cuenta de que lo que decía el Tribunal Supremo pues no tenía mucho sentido, que carecía de fundamentación muchas veces y, en todo caso, sus resoluciones, en no pocas otras, eran absolutamente contradictorias. Los jueces empezaron a rebelarse. Bien, pero no os preocupéis, porque esto sucedió en el año 2016, como os digo. Pero es que en el año 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se manifestó sobre el tema del vencimiento anticipado. Y claro, ¿qué sucedió? Pues sucedió que se montó la marimorena otra vez, porque claro, tanto el Tribunal Supremo como los jueces españoles, muchos de ellos, pues volvieron a quedar nuevamente en ridículo. ¿Y qué sucedió? Pues que la sentencia dictada por el TJUE era de obligado cumplimiento. ¿Y qué ocurre? Pues que el Tribunal Supremo empezó a ver que de aplicarse, pues que podrían producirse riesgos sistémicos para la sacrosanta banca. Y entonces planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y sabéis lo que ocurre? Pues ocurre que son en este momento las 12 menos cuarto del día, no sé a qué día estamos exactamente hoy es día 18, si no me equivoco, 19, día 18 de marzo del año 2019, y si no ha salido ya, en cuestión de pocos minutos, hoy mismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a hacer pública su sentencia sobre el vencimiento anticipado, es decir, va a resolver sobre esta cuestión prejudicial. Y veréis, porque todo apunta que va a dar la razón a el interesado, es decir, a los consumidores, y esto va a suponer otra espita de consecuencias imprevisibles para la banca, porque va a tener que devolver muchísimo dinero. Pero no termina aquí todo. No termina aquí todo. Esta sentencia es la del TJUE, del vencimiento anticipado, de 26 de enero del año 2017. Pero es que en el año 2017, sucedieron más cosas. Por ejemplo, sucedió que el Tribunal Supremo, en una sentencia, concretamente de octubre del año 2017, concluyó que
los acuerdos o el acuerdo entre el banco y el consumidor, el prestatario hipotecario, en virtud del cual este último renunciaba a la posibilidad de reclamar los intereses cobrados en la aplicación de cláusula suelo, a cambio de que el banco le retirara del préstamo hipotecario esa cláusula suelo para no volver a cobrársela más, eran acuerdos nulos. Esto lo dijo el Tribunal Supremo en sentencia de octubre del año 2017. Pues bien, el mismo tribunal, por sentencias de abril del año 2018 y de septiembre del mismo año 2018, dijo exactamente lo contrario, que dichos acuerdos eran válidos. Eran válidos, con lo cual, pues os podéis imaginar nuevamente la contradicción increíble en la que ha incurrido el alto tribunal español. Hasta tal punto ha sido así que todo esto ha sido vuelto a poner en tela de juicio y se ha vuelto a plantear una nueva cuestión prejudicial por un juzgado español, concretamente por el juzgado número 3 de primera instancia de Albacete. No sé si es el de primera instancia o el mercantil, no me acuerdo muy bien, creo que es el de primera instancia. Y lo plantea en el año 2018. Pues bien, está a punto de pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. Y el informe del abogado general es favorable a las pretensiones del consumidor. Es decir, es favorable a que se declare nulo el acuerdo entre el banco y el prestatario, en virtud del cual éste renunciaba a la posibilidad de reclamar cláusula suelo, en los términos a los que antes me he referido. Y lo que dice el abogado general es un informe, pero en el 95% de los casos el Tribunal de Justicia atiende lo dispuesto o lo recomendado por el abogado general en el informe que precede a la sentencia a dictar. Así que otra, perdonadme la expresión, otra cagada monumental del Tribunal Supremo. Pero es que no terminan aquí las cosas. Veréis. Estoy mirando los datos porque no me quiero perder ninguno. El día 15 de marzo del año 2018, el Tribunal Supremo volvió a dictar sentencia esta vez sobre el IRPH. Ese índice lamentable y vergonzoso que está afectando y de qué manera a más de 1 millón de familias que tienen préstamos hipotecarios en vigor en este país. Pues dictó una sentencia, y os podéis imaginar, una sentencia muy favorable a las tesis de los bancos, declarando que el IRPH era una cláusula que era transparente, según el alto tribunal. Claro que después de la que ya venía cayendo y la poca credibilidad que venía teniendo, resultó ser que se volvió a plantear una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH. ¿Y qué ha sucedido? Pues ha sucedido que en el mes de febrero esta cuestión prejudicial está en vías de solución. Ha habido ya todo el procedimiento de alegaciones y el informe del abogado general que le esperamos para el día 24 de junio tiene toda la pinta de ser favorable a las pretensiones de los consumidores. Y toda la pinta de que la sentencia que esperamos para septiembre, o mejor dicho, para después del verano de este mismo año, el TJUE vuelva a enmendar la plana al Estado español y concretamente al Tribunal Supremo en lo que dijo en su día con este tema. Esto supondría también la devolución de una cantidad multimillonaria de dinero y esto podría acarrear consecuencias gravísimas para no pocas entidades financieras, algunas de las cuales incluso podría hasta quebrar. Pero no termina todo aquí. No termina todo aquí. El Tribunal Supremo siguió jugando a una especie de ruleta rusa imaginaria y con el tema del impuesto sobre los actos jurídicos documentados, en noviembre del año 2018, pues escribió una de las páginas más lamentables de la historia del Tribunal Supremo en sus casi ya 200 años de historia. Pues dijo, el pleno convocado de una manera más que dudosa, pues lo que trató fue de decir o de desdecir lo dispuesto por la sala especializada que había concluido que el impuesto lo tenía que pagar el banco. Pues a alguno, hay que decir que ha habido numerosos votos particulares en este sentido, en contra de esta tesis. El señor Díez Picazo, que va a pasar a la historia del Tribunal Supremo por esta patética y lamentable página que suscribieron algunos, pero protagonizados por él, pues resultó que concluía pues cambiando absolutamente la doctrina que días antes habían dictaminado algunos de sus compañeros. Y concluyó que el impuesto lo teníamos que pagar los prestatarios en vez del banco. Claro,
ante la que se montó, porque esto sí que fue una gordísima, esto era un rescate. Porque si los bancos hubieran tenido que pagar la totalidad de lo que cobraron indebidamente en virtud de este impuesto, con carácter retroactivo, no hubieran podido hacerlo. Por tanto, el Estado, a través del Tribunal Supremo, salió una vez más al desquite. Y hizo lo que hizo. Menos mal que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, concluyó varios días después haciendo un decreto en virtud del cual establecía que el impuesto tendría que pagarlo. A partir de ahora, eso sí, sin carácter retroactivo, el banco y no nosotros. Voy a ir concluyendo ya, porque como veréis hay muchísimas cosas. Tema de gastos hipotecarios bueno, pues, notaría, registro, todo esto. Bueno, aquí hay sentencias de todos tipos, contradictorias, unas que los paga el banco, otras que los paga el prestatario, otras que los pagan unos y otros. Mirad, en el mes de junio de este mismo año 2019 va a entrar en vigor la nueva ley hipotecaria. La nueva ley hipotecaria establece que habrá una repartición de gastos, aunque el impuesto lo pagará el banco y los gastos de tasación los pagará el interesado. Sin embargo, el juzgado de primera instancia número 6 de Ceuta hace solo unos poquitos días ha planteado nuevamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque entiende que lo dispuesto en esta ley, que todavía no ha entrado en vigor, pues podría contravenir la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a este respecto. Es decir, que una vez más hay que acudir a Europa, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para intentar obtener algo de justicia en estos temas. Y una vez más, veremos si en este caso también se produce, el Tribunal Supremo volverá a hacer nuevamente el ridículo. La verdad es que estamos ante una auténtica rebelión de los jueces. Ha habido, y quiero decirlo muy alto, primero han sido pocos, luego han sido sumándose más, siguen siendo minoría. Pero en este país hay jueces y juezas valientes. Sí, los hay. Quiero acordarme ahora de ellos, porque ahora parece como que es más entendible que esto sea así. Pero hubo un tiempo en el que cuando un juez se manifestaba en el sentido que estoy mostrando en este vídeo, pues se le tildaba poco menos que de lunático y poco menos que de extraterrestre. Hoy son ya unos cuantos. Gracias a ellos podemos seguir creyendo en la justicia como valor universal. Gracias también a los abogados que habéis defendido estos casos y estas tesis y no os habéis doblegado. Y gracias a todos aquellos activistas que habéis estado ahí desde el principio apoyando y creyendo en lo que en un principio nadie creía o quería creer. Y finalmente, señores del Tribunal Supremo, de verdad, nunca el Tribunal Supremo ha tenido menos credibilidad y eso ha sido gracias a ustedes. Y en cuanto al Estado, pues el Estado sigue echando un capote a través de sus medidas legislativas, ejecutivas y de otros tipos, pues al sistema bancario y como el Poder Judicial, del que el Tribunal Supremo es una alta instancia, por no decir que la superior, dejando al margen al Tribunal Constitucional, pues vemos una vez más que la connivencia entre el Estado y la banca es un matrimonio de conveniencia, pero es un matrimonio prácticamente indivisible. Gracias a vosotros, jueces que me escucháis, que os habéis rebelado y seguís haciéndolo. De verdad, en mi nombre y en el de tantos, muchísimas gracias. Sin más, podéis compartir, si lo deseáis, este vídeo. También podéis darle un like si queréis. Os recuerdo que si queréis apoyar este trabajo podéis hacerlo. Y finalmente, y sin más, me despido de vosotros hasta muy pronto, enviándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.